Sí, y solamente complementar lo que decía Monseñor, que el tema también el testimonio del Padre Fernando nos puede ayudar muchísimo en lo vocacional, que era el tema también de la reunión de hoy día, y pues después seguiremos trabajando el tema. Como bien dijo Monseñor, el mismo Padre Fernando trabajó ese tema, vio cómo el Padre Hurtado trabajó el tema vocacional durante todo el tiempo que le tocó compartir con él, y ver cómo el Padre mandó a cientos de jóvenes a seminario, realmente. Entonces yo creo que un testimonio de primera mano, testigo ocular, de cómo trabajaba el Padre Hurtado con los jóvenes, generando la pastoral juvenil, que era muy importante, y cómo eso generaba vocación. Yo también con mucho gusto lo presento, con mucho cariño. Yo lo conozco también hace 40 años, ha sido mi director espiritual ya por 30, y bueno, en la parroquia hemos visto también una obra muy hermosa de jóvenes en la parroquia Padre, de los cuales aquí hay 2 sacerdotes y el presidente de la pastoral juvenil también de la parroquia. Y nosotros, tenemos ese recuerdo también de haber visto su trabajo pastoral, que Dios lo ha bendecido con más de 35 sacerdotes también de la parroquia. Por lo tanto, creo que un testimonio personal que interesante, conocerlo y valorizarlo y reflexionarlo en la oración. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, María Auxiliadora, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Beato Padre Alberto Hurtado, ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está el máximo. Me dirijo con mucho cariño, primero a agradecerle a don Antonio, a Monseñor Togliatis, a Monseñor Auxiliar, a Monseñor Cabeza, sacerdotes. Realmente para un sacerdote no es fácil hablarle a sacerdotes, que ustedes podrían hablarle a uno mucho mejor, sin duda. Pero se trata de compartir una experiencia hermosa de un sacerdote a quien, como decía Monseñor Tomislav, conocí pequeño, 17 años, y trabajé con él todos los días prácticamente durante 5 años, hasta que lo vi morir el 18 de agosto del año 52. Se especula mucho y se habla mucho del Padre Hurtado. Uno a veces lamenta que se perdieron tantos años, pero Dios permite las cosas, en hablando tantos proyectos que él hacía y decía, y se perdió lo fundamental en la vida del Padre. Ahora ya no, gracias al proceso de canonización, y Dios permite que los hombres santos sufran. Él ya en vida sufrió la incomprensión, sufrió mucho, mucho, tanto caminando en la calle a veces y escupirlo mucha gente, pero no es más el discípulo que el maestro. Pero lo que sí es importante es que el Padre Hurtado, si bien es cierto, se conocen sus obras, por de pronto el Hogar de Cristo, una obra maravillosa, uno ve más 200 hogares en Chile, se conocen tantos ejemplos y testimonios del Padre Hurtado, pero a mí no me importa mucho eso, fíjese, porque obras santas y buenas han hecho mucha gente en el mundo, incluso los que no piensan como nosotros, hacen cosas buenas también. Vosotros siendo malos, dice el Evangelio, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, el meollo de la cosa no está ahí en el Padre, está en que el Padre Hurtado era un hombre que hacía mucho, evidente, hacía mucho, pero la fuerza donde hacía mucho, que de esto se conoce poco del Padre, era un hombre de una vida interior muy, muy grande,
pero muy grande. Eso no se dice ahora tal vez, pero no se decía al padre Hurtado. Yo cuando tuve que declarar 18 horas en una comisión que vino de Roma, no hice otra cosa que hablar de esto. 18 horas bastante, en 5 sesiones, por supuesto. Y insistí. Me tocó ser uno de los testigos, no de lo que oí del padre Hurtado, eso me lo tajaba el abogado del diablo a cada rato, me decía, esto lo vio usted, porque yo era testigo de lo que yo le había visto al padre, no de lo que había oído hablar de él. Pero usted le vio esto, ¿cómo fue? Y volvía para atrás nuevamente el abogado del diablo, pero esto se lo contaron, no, yo lo vi. Entonces fueron testimonios hermosos. El padre Hurtado era un hombre de oración. Rezaba su oficio divino. Yo no digo si es bueno rezarlo de pie, sentado, parado, no digo eso. Él lo rezaba de rodillas frente al Santísimo Sacramento. Y el oficio divino de la época era casi, yo diría, más del doble que el de hoy. No digo que el que lo reza de sentado valga menos, no, eso es otro mundo. El padre Hurtado, un hombre de una vida interior muy profunda, 3, 4, 5, 6 rosarios diarios, porque se los contaba. Y era un hombre de sueño corto, desgraciadamente así también se enfermó, pero todo con la aprobación y el permiso de sus superiores, porque dormir poco, decía él, hace mal. A nosotros los dirigidos nos obligaba a dormir 7 horas, 8 horas, pero él a veces pasaba en vela. Ante todo, el padre Hurtado era un hombre de Dios. Y esto es lo que interesa. El padre Hurtado, ¿por qué sacó tantas vocaciones en su vida? No porque era un hombre activista, no porque era un doctor en teología, en Sagrada Escritura, en filosofía, en psicología, todo eso lo era. Pero el pobre y la gente que lo conocíamos no sabíamos que tenía todos estos títulos. Tal es así que un día tomó todos sus títulos, que no era un montón, solamente por obediencia al provincial de la época, guardó su título de abogado. Él decía, no sé por qué, pero hay que obedecer. Todos los demás cartones de teología, licencia, filosofía en Estados Unidos, en Canadá, en Bélgica, en España, en Inglaterra, todos los tomó y los quemó por obediencia. Parece que él pidió permiso y así fue. O sea que del padre Hurtado se transmitió, y lo que la gente captaba de él no era su ciencia, era la ciencia, claro, lo que ocupaba, era su santidad, su virtud interior. Llegaba a decir esta frase textual: la acción apostólica llega a ser dañina cuando rompe el vínculo con Dios. Fíjense, llega a ser dañina, hace mal. Por eso que cuando uno dignifica el trabajo, como ha dicho muy bien el padre acá, pero cuidado, que el trabajo hecho por un cristiano es lo importante realizar también, como lo decía él en nuestra homilía, en todas estas cosas. Pero hay mucha gente que trabaja mucho, nuestros enemigos, gente de teorías raras, que trabaja mucho, pero no para Dios. O sea, la acción apostólica es peligrosa cuando se rompe el vínculo con el Señor. Por eso que el padre Hurtado, no lo digo yo, lo dice la Iglesia, es un beato, y pronto llegará, lo sabe. Rasgos del padre Hurtado, por ejemplo, tan impresionante. ¿Quién hace esto? Ustedes a lo mejor pueden haberlo hecho muchas veces, pero yo recuerdo el contacto que lo dije anoche en el seminario, donde me gustó tanto el seminario de aquí, lo encuentro magnífico, magnífico, me encantó. Quería ubicar yo una persona que me dirigiera, menos de 17 años, despistado, de colegio católico venía. Y esto puede ser que no me gusta jamás hablar de mí, pero por ensalzarlo a él tengo que meterme un poco, después me voy a salir. Simplemente me fui a Lourdes, aquí a Santiago, a rezar a la Virgen Santa.
Yo tenía mis padres que me ayudaran, pero sentí en el alma un llamado al sacerdocio, un llamado a seguir al Señor, pero me hacía falta un timón. Fui a la Virgen de Lourdes y de rodillas se lo pedí, y a los pocos ratos aparece en mi mente y esta figura que se oye hablar en Santiago del padre Alberto Hurtado, y me pasa en la mente y me dio la vuelta a la noche y al otro día temprano lo fui a buscar. Me costó mucho encontrarlo, no sabía si era chiquitito, si era gordo, si era grande. Era un hombre inmensamente alto, portentoso, pero llegué a San Ignacio y me dice el hermano que está en la puerta: no lo va a encontrar, si el padre estaba muy ocupado, jovencito, me dijo. ¿Cómo lo va a encontrar? Y no lo podré esperar, si usted quiere pegarse un plantón. Y me recuerdo que con mi rosario en la mano, devoción que le debo a mi madre y a los maristas, me paseaba por el pasillo en San Ignacio Alonso Valle, pasaba mucha gente, sacerdotes, y de repente pasó el padre Hurtado. Evidentemente que no lo conocí. Entonces el hermano me dice: chico, este es el padre. Y corrí detrás de él, yo lo toqué. Padre, le dije, quiero verlo. Oh, patroncito, ¿en qué lo puedo servir? Con un cariño, como si hubiera conocido años. No me preguntó mi nombre, no me preguntó nada. Me dijo: oye, me dijo, ¿y tú dispones de unos minutos largos? Claro, lo que quiera, padre. Ven para acá, me dijo. Y me llevó a la capilla. Fíjense ustedes, sin conocerme, sin saber quién soy yo. Podía haber sido un ateo, marxista, comunista, no sabía. A la capilla. Y él se arrodilló frente a Jesús sacramentado y me dijo: aquí está Jesús, quédate conversando con él y después hablaremos, pero lo que él te va a decir es lo que vale. El padre Hurtado era un hombre de oración, y el primer contacto que tuve con él, yo cuando lo tomé, fue tomarme de la mano, me acuerdo, con su mano en el hombro, y me llevó al sagrario, a una capillita pequeñita de San Ignacio, que todavía está esa capillita. Cada vez que voy es un recuerdo inmenso. Y fui hasta hace poco, todos los viernes, a confesarme con el padre Riesco, un sacerdote muy santo que hubo en Santiago. 43 años me dirigió, y el padre Hurtado 5. El padre Hurtado, el primer contacto con él fue: ¿cómo te llamas? No fue que ya tienes, que estudias, sino que dispone de unos minutos, y me llevó al sagrario, y ahí se arrodilló y me dejó solo 20, 25 minutos, yo diría que una media hora. Yo me sentaba, me hincaba, veía la lamparita de Santísima que se movía. ¿Por qué me diría esto el padre Hurtado? Y me empezó a encender en mi alma de jovencito y que ahí estaba Cristo, y fue la primera vez que me cayó en la cabeza, la teja como se dice, a pesar de haber ido tantas veces a recibir al Señor, en que en esa capilla y en ese sagrario estaba el Rey de Amor, Jesucristo nuestro Señor. Esto fue lo que el padre Hurtado me llevó a beber el agua viva al tiro, no me hizo otros trámites. Mira, que vaya por acá, que cómo te llamas, que la encuesta, que vamos a hacer esto, directamente al sagrario. Y cuando volvió después de 20 minutos, media hora larga, me tomó y me dijo: ¿qué hay, patroncito? ¿Qué te dijo Jesús? ¿Qué te dijo Jesús? ¿Saben qué impresión saqué yo de él? Que era un santo. Del momento que lo vi, porque los santos tienen algo que se les nota por los ojos, por la boca, no sé. Y ahí me dijo: conversemos un poco. Pero no le dio mucho asunto. Le dije: padre, siento un deseo de vocación. No, me dijo, no pienses eso, primero ama a Jesús. Como que no le dio mucha importancia, fíjese la psicología de los santos. Y así me citó para los días más, conversamos, y me fui dando cuenta yo: el padre Hurtado, el hombre de Dios. Sí, la acción apostólica, decía, llega a ser dañina cuando rompe el vínculo con Dios. Su primera invitación que me hizo:
cuando puedas, ven a misa. Padre, voy casi todos los días. Ah, qué bueno. ¿Y usted qué hora dice misa? Decía misa a las 6 de la mañana en San Ignacio, cuando estaba en Santiago, porque otra vez salía a predicar retiro, a hacer tanta cosa. Ahí llegaba a las 6. Tengo un testimonio, para que no se me vaya a olvidar, de Monseñor Francisco Subercasó, obispo de Osorno, que fue hasta hace poco. Dice una carta que le envió el año 54 Monseñor Valdés, no siendo obispo, siendo cura de Pucón, le envía al superior general del mundo de los jesuitas y le dice lo siguiente: he visto pasar, a propósito del padre había muerto en 52, él le escribe, pasó por mi parroquia, le dice el padre Alberto Hurtado Cuchaga, me bastó verlo celebrar en mi parroquia una sola misa para darme cuenta, dice reverendo padre, que el padre Hurtado era un santo. ¿Cómo celebró su misa? Y todos los sacerdotes chilenos, dice Monseñor Valdés, celebrábamos la misa como este sencillo sacerdote, el clero de Chile sería santo. El año 54 no pensaba todavía comenzar el proceso de beatificación, y este Monseñor Valdés, su proceso avanza también hacia la beatificación. El padre Hurtado nos invitaba a la misa, a recoger a los vagos en la noche, en que salíamos tarde a las 11 de la noche. Esto se hace, esto se ríen a veces de los que predican estas cosas, pero no se reirán del Papa que lo piensa, los santos que lo han pensado, y el padre Hurtado que así lo hacía. Llegábamos nosotros a las 11, una hora con el Santísimo Sacramento expuesto a esa hora, hasta 20 o un cuarto para medianoche. Ahí estábamos rezando frente a Jesús en la Eucaristía y él en primera plana. No había misa en las tardes en ese tiempo. Rezábamos el rosario y después paríamos a ir a buscar los niños pobres. Él decía, los pobres no son animalitos que van a ir a ver, porque algunos llegaban medio así, vamos a llevar esto. No, en un momento, vamos a rezar. Y si alguno llegaba atrasado, de los cuales yo más de alguna vez llegué, le decía, patroncito, te pido un favor. Claro, padre, quédate rezando. Pero padre, yo quiero ir con usted. Quédate rezando, que nos vaya bien. Tenía una fe en que al pobre se iba a ver, porque ese pobre era Cristo y había que llevar los sentimientos de Cristo, y nadie más que el que está en contacto con Cristo tiene los sentimientos de Cristo. Entonces cuando uno llega a ver al pobre tirado, a los niñitos el tacón de la guada, con una guatita gorda, las piernecitas delgadas, desnutrido, a las 12 de la noche, ahí se metía el padre Hurtado en unas cuevas que yo le ayudaba con los cables, sacar los niños, lo tomaba el niño, lo miraba, le daba un besito y lo ponía en la camioneta, pero decía, es Cristo. ¿Pero por qué es Cristo? Porque lo dice el Evangelio. Pero es que en el Evangelio hay que creer. Estaba preso, me visitaste, enfermo, pobre. Si eso lo puede decir cualquiera, hay que entender lo que la Escritura quiere decir. Uno puede leer la Biblia y sabérsela de memoria, como tantos hermanos nuestros que le lanzan a uno textos y textos encima. Está bien que lo sepa, pero mejor es que lo vivieran. El padre Hurtado tenía esas características. A mí me da mucha pena. Dijo Monseñor Oviedo, cuando recién asumió el arzobispado de Santiago, dijo que un libro, que no voy a nombrar el autor porque no quiero hablar mal de nadie, un autor bueno, pero escribió una vida del padre Hurtado incompleta, mala, digamos, pero no hablaba mal de él, hablaba bien, pero pura acción social, trabajo con los pobres, sindicalismo, cosas que no son malas. Dijo, este libro, dijo Monseñor Oviedo, atrasó la beatificación del padre Hurtado en 25 años. Bueno, porque no se habló de la piedad mariana del padre Hurtado. Porque Dios permite que se escondan estas cosas. Pero querido sacerdote, para uno es difícil. ¿Qué norma les voy a dar a ustedes? Todos ustedes debían dármela a mí. Lo único que les puedo decir es que el padre Hurtado conquistaba porque era un hombre de oración. Sí, era un hombre de oración, y eso hay que decirlo aunque duela.
El padre Molinari, el día antes que lo beatificaran en Roma, que yo por gracia de Dios fui, a pesar de no haber hecho, fíjense uno de los favores que me ha hecho, él me ha hecho muchos, muchos. Yo no sabía cómo ir a la beatificación, ni tenía dinero, ni tenía permiso, y no había ido a pedirle permiso a Monseñor Oviedo, o sea, hay que pedirle permiso al arzobispo cuando uno va a salir fuera del país. Yo dije, voy a dejar todo en manos del Señor. Y era ya 8 de octubre y el Papa beatificaba al Padre el 16. Y yo decía lo que Dios quiera y rezaba. De repente lo encontré en la calle saliendo del arzobispado con Monseñor Oviedo. Oh, me dijo, mañana me voy a Roma, nos veremos allá. No, padre, Monseñor, le dije porque no me ha dado permiso. Oh, me dijo, pídemelo, te lo doy, tienes que ir, me dijo. Ya yo dije, ya tengo el permiso del arzobispo, pero me falta lo otro, no me atreví a decírselo. Llego a la parroquia, en la tarde celebro mi misa, muy bien, y un señor me dice, oiga padre, usted me dijo, supongo que irá a ir a Padre Hurtado. Probablemente, no, es que yo le traigo aquí, me dijo, un pasaje para que usted vaya, y lo quiero invitar en primera, me dijo. Entonces le dije, no, pero ¿cómo primera? Si yo ni conozco primera. No, me dijo, aquí tiene ida y vuelta y con un amigo suyo. Dije, el Padre Hurtado me dio las dos cosas. Y fui. Bonito fue eso. La beatificación. Qué alegría para uno cuando uno siente las palabras del Papa. Declaro con la autoridad recibida de Jesucristo que goza de la visión beatífica. El país descuelga el telón, la fotografía del Padre. Qué impresión que en tanto, no digo tanto, pero mucho lo conoció. Queridos hermanos, el Padre Hurtado hizo mucho, pero hizo mucho porque rezó mucho. A mí me han alabado muchas veces porque digo esto, y otras tantas me han criticado. No me importa, porque cuando uno lee los Santos Padres y ve al Papa, se da cuenta como el Papa, las 3 últimas cartas, para qué decir, Milenio Novi, la otra que sacó recién de la confesión el Jueves Santo, cómo nos habla el Papa a los sacerdotes que debemos confesarnos más seguido, que debemos tener fe en la oración. El Padre Hurtado decía esta frase muy seguida: la vida nos ha sido dada para buscar a Dios. No tiene sentido, decía la vida, no tiene sentido cuando no se busca primero el reino de Dios. ¿Y por qué salían vocaciones? Y aquí está el problema, muy sencillo. Monseñor Larraín, en su oración fúnebre del año 52, el 20 de agosto, dice, el Padre Hurtado dice, era un cáliz que rebosaba caridad. Mis hermanos queridos, seamos bien sinceros. Si en una casa, como lo dije anoche en el seminario, que entre paréntesis me encantó el seminario pontificio de aquí, lo encontré maravilloso, su sacerdote y los alumnos, una piedad, un rosario lindo, se rezó las vísperas, me gustó, me dio una impresión que en ese seminario está metido la mano de un santo varón. Yo sé quién es, pero no quiero herir la humildad de don Antonio. Ahí está metida la mano de un hombre que lo ha hecho ser un seminario de Dios. ¿Qué pasaría si en una casa uno echa jarros de miel? Sí, seamos sinceros, porque los ejemplos ayudan, y lo decía él por lo demás. Miel. Y dejemos la casa cerrada 2 días y volvamos a abrir la casa. Encontramos millones de hormigas en la casa. Millones. ¿Por qué? Porque se echó miel. Él decía, queremos tener vocaciones, es frase textual de él. Sembremos Eucaristía, decía, y cosecharemos vocaciones. Las vocaciones sobran en Chile. Permitidme que sea un poco optimista. Sobran, hay de más, están botadas las vocaciones, pero no se captan. Porque a veces puede ser que en nuestras parroquias falte miel, falte que estén impregnadas de miel. Si cada parroquia en el mundo, como existen aquí tantas, pero yo hablo del mundo recordando las palabras de él, fueran hogueras encendidas de amor a la Eucaristía, estuviera presente el Santísimo y adorado,
se rezara el rosario diario en las parroquias. No le quepa duda que la juventud haría cola para entrar a ser buen cristiano, buenos profesionales, buenos esposos y santos sacerdotes. Sí, mis hermanos, no puede ser que Dios no envíe vocaciones a su iglesia, las envía. Sí, dice la Biblia, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces no puede ser que haya parroquias que tengan un curita y algunas no tienen ninguno, y las personas son miles y miles. ¿No será que en esa parroquia o en ese colegio, que a veces a uno le toca ir a colegios incluso religiosas, nos falta la caridad porque no nombro ninguno, y uno ve las salas maravillosas de química, gimnasios carísimos de todo, y uno se asoma a la iglesia, mira un poquito y ve todas las bancas con tierra? Aquí no ha habido nadie, ¿no? Aquí no ha venido a sentarse nadie frente al Santísimo. Esto es lo que falta en los colegios, que el rector, decía el padre Hurtado, que a los niños un minuto antes de entrar a clase, que no hay misa porque no es obligación, pero ojalá lo haya algunos días en la semana, vayan a saludar al patrón, decía, díganle así: querido patrón, buenos días, nada más. Los niños chicos tienen sensibilidad. ¿O no creemos en el bautismo? ¿O no creemos en la confirmación? ¿O en la primera comunión que se hizo? Si aquí yo coloco cientos de alfileres y traigo un imán profundo y le hago así al imán, se me llena el imán de todos los alfileres que hay aquí. Esto pasa con Cristo cuando un niñito reza. En las tardes las parroquias deben estar abiertas, y alguien rezando el rosario, es que no viene nadie, no importa, récelo solo, madre, porque le van a contestar los ángeles. Y al rato llegará una viejita, llegará un joven, un campesino, un universitario, y empieza a llenarse la parroquia de gente, 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 gente. Recordemos las palabras del que van a beatificar el domingo, cuando lo nombran obispo de Palencia, de Huencas, Málaga, Palencia después. ¿Cuál fue su primera acción apostólica de Monseñor Manuel González? Quiero, dijo, que en mi diócesis, en nuestra diócesis, no haya ninguna sola parroquia que esté abandonada del sagrario. Y me contaba el obispo de Málaga no hace mucho que estuve con él, que las vocaciones hervían en las diócesis que había estado Monseñor González. Hervían, tenían que enviar a otras partes, incluso a Chile mandaron varios, a todas partes sacerdotes, porque no cabían las vocaciones. Porque en las parroquias se adoraba al Santísimo Sacramento, se creía en el Santísimo, no estaba solo. Sí, queridos hermanos, esto es lo que nos hace falta a los sacerdotes, creer. Monseñor Molinares, el día antes de beatificarlo, y esto para no ir del tema, dijo el día antes: ¿saben por qué el padre Hurtado mañana el Papa lo va a beatificar? Dijo: todo lo que hacía y decía el padre Hurtado, lo creía. Mire qué alta filosofía y alta gracia y alta ciencia de Dios. Creía. Íbamos a ver enfermo. Lo acompañé tantas veces con su maletín en la mano, en la camioneta que era de él, la verdadera camioneta, no hablo de este verdadero, no me equivoco allá abajo. Hablo de la camioneta del padre Hurtado. En esa que íbamos tranquilitos, nos bajábamos en la casa del enfermo, y ¿qué hacía el padre Hurtado? En más de una oportunidad se arrodillaba en la vereda. Caso difícil, Fernando, el que venimos a ver, recemos, y se arrodilla. En la Ave María se persinaba y tocaba el timbre. Lo alababan y muchas veces lo insultaban, que él llevaba el sagrario. El Santísimo en el portaviático, sabía meterse, pero rezaba, decía: la oración es una palanca. A nosotros los jóvenes de la época nos contaba ejemplos, contaré uno, los que él contó, no son inventos míos. Mira, me dijo, vengo llegando a Estados Unidos, que tuve que ir enviado por el provincial, y me tocó en el camino, decía, entre Washington y Chicago, una pana, ver un camión de no sé cuántas toneladas en ese tiempo, 10 toneladas, que nosotros no nos conocíamos aquí en Chile, camiones inmensos, que estaba en pana. Y cosa curiosa, decía,
Me tocó, paré el coche con un amigo jesuita que íbamos al lado y vi la maniobra que hacían, decía, y lo decía con cariño, no por desprecio, dos negritos altos, decía, que estaban sacando la pana. Y decía lo siguiente: fíjense que les costó mucho menos a estos queridos amigos levantar el camión con sus manos de 10 toneladas que sacar la rueda. Se demoraron como 1 hora en sacar la rueda, y el levantar el camión, un par de minutos. Ah, dijo, para levantar existe la gata, decía, pero para sacar rueda se saca con las propias fuerzas, porque hasta ahora no se había inventado gatas para sacar ruedas. Y decía, la fuerza del hombre es la de él. Le costó mucho sacar estas ruedas malas y levantar toneladas. Esa es la oración. El que antes de emprender una obra reza, pero con fe en que Dios mueve la palanca poniendo a nosotros lo que debemos hacer. Por eso que cuando uno trabaja, cuidado, trabaja y es verdadero trabajo cristiano si el que trabaja es cristiano. Si no, ¿qué diferencia hay de los paganos? ¿Qué diferencia hay del aparato que saca lustre? También trabaja bastante el que saca lustre y no tiene mérito. Tiene mérito